capacidades y ahí inician un trabajo y andan chocando y metiéndose en problemas. Porque cuando Dios va adelante, usted puede padecer dificultad, pero en el momento específico, la gloria de Dios se va a manifestar y usted sabe en su corazón cuando Dios va delante de usted. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, estar dispuestos a pagar ese precio y estar plenamente seguro de que estoy caminando bajo la agenda de Dios. Dios me llamó a predicar la palabra. Ahora, ¿estoy yo moviéndome en el tiempo que Dios quiere para mí? ¿Estoy yo moviéndome en el lugar que Dios quiere para mí? Dios me mandó, me ordenó, me dio, me entregó un don, un talento para un ministerio. He tenido yo la suficiente vida de oración, el tiempo de comunión, para saber si es el tiempo de Dios para yo iniciar lo que Dios me ha dado. Son estas las cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta para caminar en la voluntad de Dios. Y no quiere decir que inicie un trabajo en el Señor y que no vaya a tener dificultades, porque vemos la dificultad. Pero las dificultades estaban previstas. El siervo de Dios sabía que la dificultad venía, pero ya Dios lo había avisado. Y la muestra está en el fruto de ese trabajo. Porque los frutos hablan de cuando la mano de Dios está detrás de un ministerio. Tienen que verse los frutos cuando Dios está en control de lo que estamos haciendo. Vamos a pasar una vez más al libro de los Hechos, capítulo 20, Hechos 20, 22 y 25. Aquí, hermano, yo quiero que veamos por un momento cómo los hijos de Dios debemos mantenernos enfocados y fieles al llamado. Enfocados y fieles al llamado. Muchas veces pensamos que un llamado de Dios simplemente es aquella persona que le dieron los dones espectaculares. Un llamado de Dios al pastorado, un llamado de Dios a un ministerio muy visible, ¿no? A cada quien el Espíritu Santo le entregó algo. Y eso que se le entregó a cada uno es un llamado de Dios al servicio. En ese llamado de Dios al servicio, nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles a ese llamado y enfocados en el que nos llamó. Vamos a leer una vez más el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 22 al 25. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, el verso 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Había un enfoque como el que tiene que haber en cada uno de nosotros, de no estimar las cosas de este mundo como prioridad ni como sagradas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos terminar nuestra carrera con gozo. Hablábamos antes del mensaje en varias ocasiones de nuestra hermana Paula. Todas sus dificultades, yo que estuve cerca de ella por alrededor de 2 años con su situación con César, y sabía lo que estaba padeciendo, y la hermana no dejaba de venir a integrarse a ese grupo intercesor todos los domingos de la mañana, salvo algunas excepciones.
de mantener esa vida de oración, de intercesión. Usted veía que rompía vientos y marea con una persona que, como tal hermano, con ciertas deficiencias mentales, para estar aquí y venir a su escuela dominical. Hermano, el enfoque en el creyente, es determinante, porque el enfoque nos va a ayudar a mantenernos fieles. Cuando nosotros estamos oyendo la brisa que pasa, las circunstancias que se nos presentaron, y bajamos la mirada de Jesucristo, lo pasa como a Pedro cuando el Señor le llamó a salir de la barca. Que todavía Pedro sabe que es el Señor, que está allá, ya ha confirmado que es el Señor, y va temblando así sobre el agua. Ay, pero en el agua que voy. No vaya la mirada. Si estás seguro que el Señor te llamó y va delante de ti, no vaya la mirada. Porque el que te llamó fue el que creó el universo, la ley de la gravedad, creó todas las cosas. Y Él nos va a sostener en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que estamos enfrentando. Aún humanamente no le veamos la solución. El que me llamó va delante de mí y Él sabrá dónde me va a llevar. No queriendo decir que no voy a pasar la dificultad, sino queriendo decir que Él va delante de mí. Y lo que sea que pase con mi vida, yo estoy confiado, porque yo no aprecio mi vida con tal de serle fiel al Señor. Yo no estimo padecimientos con tal de serle fiel al Señor. Si esa actitud primara en cada uno de nosotros, la iglesia del día de hoy fue una iglesia doblemente poderosa. Fue una iglesia que peleaba la batalla al enemigo de nuestras almas. Enemigo que no es el tipo cuadro con los cachos, lo vemos por ahí muchas veces. Es el que trabaja aquí en nuestra mente. Es el que opera en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestro orgullo, en nuestros anhelos, en muchas veces que muchos de nosotros, por hablar en un sentido general, podemos constituir cosas como nuestro Dios. Yo mismo, mi dinero, mi carrera, mi prestigio, mi ministerio. Otro error que a veces cae: los ministerios son del Señor y uno lo pone en las manos para administrarlo. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos fieles y enfocados al llamado que nos ha hecho. Quiero completar aquí, en Hebreos, capítulo 12, el verso 2 y 3. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios aquí en Hebreo. Dice la palabra de Dios en Hebreo 12, Hebreo 12, versículos 2 y 3. Aquí exhortándonos a poner nuestros ojos en Jesús, que es el que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos con la vista en el lugar correcto. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Cuando nos falte ánimo, consideremos a nuestro Señor Jesucristo, que recibió la carga del pecado de la humanidad. Él fue santo, fue puro y sin mancha, y se tiró todo el pecado de todos nosotros encima para hacernos aceptos delante de Dios Padre. Consideremos en nuestro caminar cristiano que si mi maestro, que si mi Señor pagó ese precio, ¿quién soy yo para no pagar el precio
y su ministerio. Que estemos siempre dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar para que Cristo sea glorificado. Que podamos dejar que los frutos que trajo el sello de Dios en nuestra vida el día que fuimos recibidos como hijos de Dios, que los frutos que trajo ese Espíritu Santo en mi vida podamos dejarlo fluir libremente en el nombre del Señor y para beneficio de la comunidad en la iglesia y el mundo que no le conoce. Paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, dominio propio, que sean verdaderamente los distintivos de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial y en este caso hoy en este 201 de la Hebrew Triandones, que sean el sello de distinción de nosotros porque estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar. Vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, vamos a tolerarnos, vamos a someternos los unos a los otros, porque al final el galardón es del Señor. Amén. Gloria a Dios. A eso nos llamó. Amén. Quiero finalizar con estas palabras. Hermanos, edifiquemos el reino de Dios aquí y ahora. Edifiquemos el reino de Dios aquí y ahora, porque el cielo será otra historia. Pero si yo no hago un buen entrenamiento aquí en la tierra, ¿estaré preparado para ir al cielo? Dios lo sabrá. La palabra dice que en el cielo tendremos sorpresas. Veremos personas que no esperaremos ver y no veremos personas que esperamos ver. Yo quiero estar entre lo que voy a ser visto. Ojalá cada uno de nosotros podamos estar en la misma actitud y estemos dispuestos a pagar el precio que tenemos que pagar para que el Evangelio de Jesucristo se mantenga en alto y nuestra vida pueda ser bendecida y la vida de todos los que nos rodean. Dios les bendiga, Dios les guarde.